La redacción de Madrid, de radio y de tele, está dividida por áreas: nacional, internacional, economía, sociedad, cultura, deportes, y luego tenemos la parte de digital. Jamás se me había pasado por la cabeza que hay montada de personas, o sea, es una red brutal. Es una profesión, la de periodista, y cuando tú dices saltas a presentador o a editor, donde no desconectas nunca. El poder de informar es un poder brutal, ¿no? El informativo es el corazón de la cadena. Es como dices, tienes un poder enorme, somos el cuarto poder. Al final también ahí estás demostrando un poco esa precariedad de la que tú estabas comentando al principio. Precarizamos la información, el contenido, la calidad y al propio sector. Un segundo antes de que arranque el episodio, porque quiero comentarte que Scala Freelance no es solo un video podcast, sino que es una comunidad audiovisual. Por eso hemos creado una comunidad de WhatsApp privada donde compartimos todo lo relacionado con este proyecto. Es nuestro centro neurálgico de toda la información relevante. Ahí encontrarás información sobre el lanzamiento de nuevos episodios, contenido extra que no encontrarás subido en ningún sitio y también información sobre eventos presenciales que hagamos para hacer networking. Así que ya sabes, si quieres sacarle el máximo partido a este contenido y formar parte de una gran comunidad de profesionales del audiovisual, únete a esta comunidad simplemente haciendo clic en el enlace de la comunidad que te voy a dejar en la descripción de este episodio. Es gratuito, no hay spam y creo que tiene mucho valor. Así que nos vemos dentro. Ahora vamos con el episodio. Bueno, Jorge, bienvenido a una nueva sesión de Café Freelance dentro del proyecto Scala Freelance. Bienvenido a este pequeño formato que estamos arrancando, pero que creo que va a estar muy guay la sesión de hoy por lo que nos tienes que contar. Y antes de seguir un poco más adelante, me gustaría que nos contases quién es Jorge Merayo, un poco así por encima, y luego ya si quieres vamos un poco más en detalle, ¿te parece? Vale, muy bien. ¿Qué tal? Encantadísimo de estar aquí contigo y con todos los que nos vayan a ver. Bueno, yo soy Jorge Merayo, periodista. Desde pequeñito, muy pequeñito, yo tenía muy claro que quería ser periodista. Yo jugaba a dar las noticias en casa, o sea, en la mesa de la cocina, en la mesa del salón, yo me ponía una camisa o lo que sea y me ponía a dar las noticias que había visto ese día en la tele porque las apuntaba, que había visto en un periódico. O sea, era ese típico niño friki en ese aspecto que desde muy pequeñito tenía claro, pues eso, que le gustaba el periodismo. Y más que el periodismo en aquella época, yo creo que lo que me gustaba era la imagen, la radio, la tele, presentar, hablar a la gente. En el instituto o en la facultad siempre que había que presentar alguna cosa. ¿Quién quiere? Yo quiero presentar, yo quiero hablar a la gente. O sea, nunca he tenido vergüenza en ese aspecto de hablar. Entonces, a raíz de ahí, pues nada, saqué mis estudios de eso, mi bachillerato y dije, pues me voy a estudiar periodismo, que es lo que siempre he querido. ¿Tienes vocación familiar? O sea, ¿vienes de No. familia? No. Nadie de mi familia es periodista, ni nada que ver. De hecho, es una familia muy humilde. Somos poquitos y creo que somos 2 con carrera. O sea que todos son trabajos mucho más oficios. Mi madre cocinera, mi padre minero. O sea, yo soy del norte de muy cerquita de Asturias, de la provincia del Bierzo. Y nada, me encaminé a Madrid, a la Complutense, a la Universidad Complutense, a estudiar periodismo. Aquí llegué a Madrid, me puse a estudiar periodismo. La facultad, pues yo creo que como la gran mayoría te enseña bien poquito y sobre todo en una profesión como es esta, que es un oficio, ¿vale? Más que una carrera universitaria, es un oficio. Esto requiere de calle. Las facultades de periodismo sacan a patadas millones de periodistas todos los años, pero que valgan, que sepan hacer el trabajo, hay muy poquitos porque es una vocación, es un oficio. Yo entiendo que pues cuando estudias algo muy teórico, bueno, un médico tiene que saber, tiene que estudiar eso, tiene que saber cómo se abre, cómo se coge, pero es que no te enseñan a ir a la calle en una facultad de periodismo. Y es donde está la noticia está en la calle, no, la noticia no llega a una redacción porque sí, llega a una redacción porque algo ha pasado en la calle. Entonces nada, pues pasé ese trámite de 4 años donde me lo pasé muy bien y volvería a ellos 1000 y una veces, pero es una carrera que muchas veces me daba pena porque mucha gente decía, me meto aquí porque es fácil, es una carrera fácil de sacar, pero lo difícil es ejercerla. Entonces, muchos compañeros y grandes amigos que, bueno, yo me meto aquí a periodismo, luego ya veré lo que hago, ya tengo una carrera y ya está, pues tengo una carrera.
Bueno, yo terminé mi carrera y tenía muy claro que quería especializarme en radio y en televisión. Y entonces pues te pones a buscar y busqué varios máster. De hecho, en la propia Complutense había máster de ellos, pero pues analizando, viendo, topé con uno que decían que era el mejor, el más top, y es el máster de Radio Televisión Española. Yo hice el de periodismo en televisión. También lo hay de radio, lo hay de deportes, lo hay de corresponsales, tienen un montón. Es el Instituto de Radio Televisión Española, que tiene una formación muy buena. Y realmente cuando me puse allí con ellos, es donde aprendí. Realmente. No es porque ahora esté en Radio Televisión Española, ni sea mi casa y la quiera defender. No. Aprendí a hacer periodismo de verdad, a periodismo de calle. Lo primero que nos dieron fue una cámara, una mochila, un micrófono y a la calle, a grabar reportajes. Y ahí es donde te topas con, bueno, en la carrera habías hecho 1 o 2 prácticas así, pero claro, imagínate un profesor para un aula de 102, 103, creo que éramos en cuarto al final. Es imposible, es imposible. Entonces ahí sí que aprendí, éramos 18, y aprendí a hacer radio, a hacer tele, a locutar, a presentar o perfeccionar muchas de las cosas que yo sabía por mi friquismo. Saqué el máster, me llegó la pandemia, parón total, como a todo el mundo, en casa, llorando, no me llaman, no me contratan, aquí no tal, porque tiene una buena bolsa de empleo, Radio Televisión Española, para sus estudiantes. Y al final llegó la llamada de la radio. Yo quería tele, había hecho el máster de tele, otra llorera, quiero tele, quiero tele. Bueno, estuve en el telediario al principio, estuve unos meses en el telediario, después llegó ese parón y me llaman de la radio. Bueno, yo había estado ya con anterioridad cerca de 1 año en la cadena SER en León, antes de hacer el máster. De hecho, dejé la cadena SER para hacer el máster cuando terminé la carrera. Sabía lo que era hacer radio, me gustaba la radio. En la facultad también había tocado radio, una radio que se llama Inforradio, que es una radio de estudiantes. Y nada, pues me metí a la radio nocturna. Me llamaron y me dijeron, vas a venir a la edición de las mañanas de Radio Nacional, que es el buque insignia de cualquier emisora, las mañanas. Pero claro, las mañanas se hacen por la noche. Se escriben por la noche, se editan, se estructuran por la noche y nada, pues me metí a la noche durante 4 largos años. Es un pozo donde aprendes muchísimo, donde te curtes, donde estás solo porque todo el mundo está durmiendo y te tienes que buscar la vida y donde te forjas como periodista, y siempre le estaré agradecido a las mañanas de haber estado en ese pozo, porque me han curtido muchísimo. Y a raíz de ahí, pues ya he seguido, ya he cambiado de horario, ahora me he sacado una oposición dentro de la casa, la oposición de Radio Televisión Española como informador. Todavía no he firmado, no sé cuándo la gente lo vea, probablemente ya haya firmado, pero contento, alegre, feliz y ahora mismo estable. Yo creo que es la palabra que me define. Bueno, que creo que la profesión de la que estamos hablando ya es un hito en sí, la estabilidad. Has dicho varias cosas que para mí son interesantes y que quiero recalcar y que no pasen por encima. Lo primero que has dicho es sobre la propia educación de la facultad, ¿no? En la universidad, donde efectivamente, pues, yo estudié comunicación audiovisual, es decir, muy parecida en los primeros años a lo que es periodismo. Y es cierto que, a ver, es muy complicado en esa edad tú ya saber qué es lo que vas a querer hacer el resto de tu día, porque vienes de estar en un sistema donde todos los días sigues lo mismo, bachillerato, la ESO, tal, al final es todos los días vas a una cosa y ya lo demás ya veremos, ¿no? Tampoco, a no ser que lo tengas muy claro desde muy pequeño, llega un momento en el que te sientes ahí como al abismo y tienes que decidir qué vas a hacer el resto de tu vida sin saber realmente cómo son esos trabajos, ¿no? Y cómo va a ser eso más adelante. Pero bueno, es cierto que decía esto porque ahí en periodismo, en comunicación, como tú dices, es una carrera relativamente sencilla, entre comillas, Sí. Que suele ser también muy jugosa a la hora de, oye, es creativa, oye, pues tal. Suele haber muchísima gente que se matricula y es cierto una cosa que has dicho, y es que aquí lo difícil no es sacarte la carrera, es luego poder trabajar de ello. Y para poder trabajar de ello o tienes la pasión y el interés y tal, o es que es imposible de que la saques adelante. Totalmente. Eso sí que quería tenerlo ahí un poco, comentarlo porque lo has dicho y estoy totalmente de acuerdo con ello. Y luego has pasado muy por encima de algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, has dicho, oye, yo terminé la carrera, tuviste creo que unas prácticas, no sé si es una práctica o tu primer trabajo en la cadena SER. Sí, empecé un verano con prácticas y al siguiente año fue una beca remunerada que ofertaba la Universidad de León, con la que pues era para inserción de empleo joven.
Y entonces hablé con ellos, le dije, ¿qué parece si solicitáis vosotros esta beca, os la aprueban y me uno con vosotros? Fue muy fácil, la verdad, que fue muy sencillo. Y empecé a trabajar con ellos, ya de manera remunerada. No era un gran sueldo, pero era una, bueno, inserción laboral. Una oportunidad. Bueno, Ujú, pero ahí ya también estabas demostrando el interés tuyo, ¿no? De buscarte la vida, ¿no? De que sí, sí, sí. realmente no te interesaba solo, bueno, sacarme la carrera y ahora qué, sino que ya Ujú, estabas ahí buscando dónde, ¿no? Dónde ujú. colocar el primer pasito. Totalmente. Y Eh, además yo creo que en este oficio, en el de periodista, comunicación audiovisual, estos sectores, tienes que tener esa vocación de la que estábamos hablando, tienes que tener suerte. La suerte también juega un papel muy importante en la vida, pero es que es una profesión que tiene un empleo muy malo, muy precario. Yo ahora me doy con un canto en los dientes al haber sacado una oposición en un medio de comunicación y tenerla, pero es que estamos hablando de medios como la cadena SER, Antena 3, que todos los días vemos noticias de qué mal va el empleo, qué mal va el paro, pero es que la gente no sabe lo que pagan allí, en esos sitios, y pagan mal. Pagan bien a las estrellas. Oh, periodista, y haces algo de la tele, cobrarás un sueldazo. No, esos son 4. Realmente, son 4. Y son 4 a los que todos aspiramos. O cuando estamos en la facultad, todos queremos, porque también en la facultad te encuentras con gente que no ha leído nunca un periódico, pero él quiere presentar un espacio, no sé, y dices, a ver, hay que empezar por una base. Entonces, son 4 los que cobran un sueldazo. Los demás somos curritos como cualquiera. Trabajemos en la radio, en la tele, en la prensa y cobramos un sueldo muy normal. Y Sobre muy, todo aquellos que no están tan expuestos totalmente. públicamente, ¿no? A Totalmente. lo mejor quizás aquellos que salen en pantalla y que quizás sean los conductores del programa o que quizás eso, pues hayan tenido una trayectoria muy larga de buenas audiencias detrás, que al final eso apoyen a decir a la cadena, venga, invierto en esta persona, ¿no? Claro. Esos son los que cobran, los que tienen premios, los que tienen audiencias, pero detrás de esas personas estamos todos nosotros que somos los que escribimos el guión. Bueno, para eso está esta charla, ¿vale? ¿Mm? Precisamente porque creo que hay muchísimo desconocimiento. Yo, por ejemplo, no tenía ni idea ¿Mm? de cómo se hacía un informativo matinal y ¿Mm? cuando me contaste, oye, no, es que yo entraba, no sé a qué hora, a las 2 de la mañana, a la 1 de la mañana, ¿no? A la una, sí. A la 1 de la mañana ¿Mm? para que las personas luego se levanten a las 6, 7 y ya estén las noticias ahí. Totalmente. O sea, jamás se me había ocurrido que había alguien que estaba desde la 1 de la mañana preparando todo para eso, ¿no? Entonces, me parece muy interesante y por eso es uno de los motivos también por los que quería hacer contigo este evento, esta charla, porque creo que vamos a descubrirle eh, algo que no ¿Mm? vemos de manera, o que no sabemos de Sí, manera corriente, pero sí, que sin embargo vemos todos los días, porque al final sí. todos los días desayunamos con noticias, ya sea por redes sociales porque te enteras mientras vas en el metro, en el tren o lo que sea, como si pones la tele y enchufas ahí y te están contando las noticias, ¿no? Entonces, todo eso me gustaría un poco profundizar sobre ello y que contemos bien cómo funciona todo Vale, eso de detrás, esa maquinaria. vale. O sea, desgranamos un poquito cómo hacemos un informativo, tanto de radio como de tele, es muy parecido. Me parece bien, eso es. Vale. Pues tanto en la radio como en la... Estamos hablando de un informativo nacional, a gran formato, ¿vale? Los informativos regionales cuando yo estaba en la cadena SER es algo mucho más sencillo. Cubrimos información regional, información cercana, donde todo se mueve por contactos. Oye, que mi primo es el tío del alcalde, pues voy a... Eso es mucho más cercano, es mucho más sencillo, tienes contactillos y esa información se empaqueta prácticamente en el momento, es diaria, no tienes que estar a la 1 de la mañana preparando absolutamente nada de Pero información. Jorge, ¿tú ahí haces la labor también de desplazamiento o tú estás como en la central y mandas a personas a que... Es que no sé cómo funciona eso. En una emisión regional, en las emisoras, muchas veces vamos paseando por la calle en capitales de provincia y encontramos un piso que pone Cadena SER, Radio Televisión Española. Esas son emisoras regionales, es la red territorial. Es una de las grandes cosas que tiene Radio Televisión Española, también la SER, pero sobre todo Radio Televisión Española es una red de territoriales. En cada capital de provincia va a haber una delegación. Van a haber personas cubriendo información regional. Esas son las que se desplazan y van al accidente de tráfico y lo ven y hablan con el policía y hablan con la... Ese es el periodismo más puro posible, más limpio, el que más se ejerce, ¿vale? En cualquier provincia española, la red de Radio Televisión Española va a tener una delegación. Y después hay unidades informativas que son en sitios más pequeñitos, como puede ser, por ejemplo, mi zona El Bierzo. Hay una delegación en León, pero también hay una delegación en El Bierzo, por población. Esa gente cubre la información de calle y nos la manda, ¿vale? Todo sigue una estructura. León se la va a mandar a Valladolid, que es la capital de la comunidad. Valladolid va a elaborar con ella una información regional y si es de gran interés la va a enviar a Madrid. Y Madrid es el gran formato, el telediario, tanto de radio como de tele. Decidirá si es relevante
para que el señor de Sevilla se entere lo que ha pasado en León o no, o se queda en León, ¿vale? ¿Y quién decide ese tipo de cosas? Eso lo decidimos nosotros. En el caso, yo te voy a hablar como si siguiera trabajando en esa edición. Ya no estoy en ella. Eso lo decimos nosotros, que somos el equipo de edición, ¿vale? Y ahora ya entramos en Madrid en un informativo de gran formato. La redacción de Madrid, de radio y de tele, está dividida por áreas. Llamamos áreas a nacional, que cubre política, internacional, economía, que cubre economía, sociedad, que cubre sucesos, televisión, ecologismo, igualdad, migración, todo aquello que se escapa un poco de la política, cultura, deportes y luego tenemos la parte de digital, la que se encarga de todo esto, transmitirlo por la página web, por las aplicaciones y por todo eso. Eso es algo que ha evolucionado, antes no existía, ¿vale? Esas son las áreas principales y cada área está formada por un ejército de periodistas. Hay un jefe de área, el jefe de política, que está por las mañanas o por las mañanas y por las tardes, depende como del día, y luego tiene ayudantes, compañeros, el segundo de política, el tercero de política, el qué tal, y luego un batallón de periodistas. Uno se va a encargar de cubrir al Partido Popular, otro al PSOE, otro a Podemos, cada uno tiene un partido, otro se va a encargar del Ministerio de Defensa, otro se va a encargar del Ministerio de Exteriores, ¿vale? De las embajadas, de todo. Cada uno está especializado en su zona. Y luego hay redactores que nos llamamos todoterrenos, multiusos, que es, vale, hoy falta el del PP, me pongo yo. Hoy falta, o esto es más menor porque la del PP está de viaje porque Feijóo justo se ha ido a Coruña y lo tiene que seguir, tal y cual, ¿vale? Esos son cronistas parlamentarios. Viajan siempre con los políticos, no con ellos, pero a donde ellos mandan, ¿vale? Y recopilan toda la información. Imagínate la estructura de gente que hay ahí para que llegue toda esa información al área de nacional. Lo mismo pasa con economía. Tienen sus carteras, laboral, trabajo, seguridad social, cada uno se encarga de una cosa y luego tenemos el batallón que se encarga un poco de todo, ¿vale? Y así con todas las áreas. Bueno, flipando con la estructura, que jamás Es se me había espectacular. pasado por la cabeza que hay montada de personas, o sea, es una red brutal. Es espectacular, espectacular, ¿vale? Y luego tenemos el área internacional y en el área internacional están los corresponsales. El sueño de todo periodista. Ser corresponsal en Washington, ¿vale? El que sale en la tele con el micro, Washington, corresponsal, no sé qué. Eso es una pasada. Esos son 24/7 dedicado al país en el que estás. Pero no sé si lo estás diciendo a modo ironía o... No, es real, eso es una pasada. Vamos, una carrera de periodismo, o sea, cualquiera no es corresponsal, ¿vale? Cuando tú estás viendo a alguien en la 1 que es corresponsal de parlamentario, corresponsal en Bruselas, corresponsal en Alemania, tal, es una pasada. Ese tío vale, o esa chica vale un montón, porque se encarga del país entero 24/7, pase lo que pase, ¿vale? Tiene sus vacaciones también, claro. Tiene unos días en los que no contemos con Berlín, vamos a llamarlo por ciudades, no contemos con Washington porque no está. Si es, por ejemplo, Washington, yo te estoy hablando de una gran empresa como Radio Televisión Española. Si es, por ejemplo, Washington, allí se va a mandar un suplente, ¿vale? Para cubrir esas vacaciones. Se va a mandar a alguien de Madrid o de la redacción o algún corresponsal cercano para que vaya, porque Washington genera mucha información. Si es otro más pequeñito, como puede ser París, igual esos 10 días no tenemos corresponsal y todo lo que pase en ese país lo va a cubrir el área de internacional de Madrid, ¿vale? Se va a dedicar a hacer crónicas y a hacer piezas el área de por qué tal. Entonces, los corresponsales nos mandan todos los días mogollón de temas. Hay reuniones, cada X, con todas esas áreas, por la mañana y por la tarde hay reuniones con el equipo de dirección de informativos y con el equipo de edición, que ahora vamos a él. Hay reuniones. Lo llamamos multiplex, que es un montón de corresponsales conectados en una línea. París, pues aquí no sé qué, pues allí no sé. Normalmente ya hoy en día, como estamos hiper ultra conectados, ya sabemos lo que pasa, porque el móvil, Twitter, X nos dice 1.000 millones de cosas. Ya sabemos lo que pasa es que hay que contarlo bien, ¿vale? Ya podemos saber que en Alemania hay un atentado, pero ¿qué pasó? ¿Por qué? ¿Cómo fue? ¿Cómo se van a atender a las víctimas? Eso hay que contarlo bien. Ahí me surge una duda, Jorge, porque, por ejemplo, un atentado en Alemania, yo que sé, el corresponsal tiene sede en Berlín, pero sin embargo el atentado es en Hannover. Sí. También es él el encargado de llevar... Sí. O sea, que incluso a lo mejor tendría que desplazarse esa persona... Sí. Lo que tarde.
O sea, estás comiendo y te piras, dejas de comer, lo que tardes en llegar allí, ¿vale? Muchas veces pasa que el corresponsal está en Berlín y ha pasado algo mucho más cerquita de la frontera con Francia. Pues igual el de Francia llega antes, ¿sabes? O sea, es una red de... La gente que coordina esas cosas aquí tienen un mapa espectacular, el área de internacional, ¿vale? Entonces, todos esos son corresponsales que nos envían información, ¿vale? ¿Cómo nos enteramos más cosas antes de pasar al equipo de edición? Porque estamos todos los medios de comunicación grandes adscritos a agencias. La agencia EFE es española, la agencia Europa Press, internacionales como Reuters, AFP, que es la francesa, agencias de noticias. Esas agencias funcionan como una gran empresa que tienen una red de periodistas contratados y muchos freelance desplegados por todo el mundo. Y esos periodistas le envían a la agencia sus noticias. Cualquier cosa, todo, pues, no sé, es que cualquier cosa. En Colombia, por ejemplo, nosotros no tenemos corresponsal en Brasil, no tenemos corresponsal en Brasil, pero en Brasil va a haber alguien, seguro que o de EFE, o de Reuters, o de Europa Press, o de alguien que está allí y le Digamos va a que es enviar, como subcontratas, ¿no? sí, subcontratas, ¿no? De, De de, contenido. de contenido, sí, Eso de es. informadores, ¿no? Entonces, el corresponsal que está en Brasil de X agencia llamada Patatín le va a mandar a la agencia tal noticia y nosotros tenemos contratado ese servicio. La agencia nos va a remitir inmediatamente ese teletipo, lo que llamamos teletipo. Nos va a llegar un mensaje, en el ordenador trabajamos con una franja abajo grande, donde van saliendo mensajes. Cada segundo salen un montón de mensajes, los importantes en rojo. En una redacción, alguien va a decir, ¿habéis visto este rojo? Y ese rojo es, pues vamos a poner otra vez el atentado. Atentado en no sé qué. ¡Ostras! Un atentado en tal. Entonces inmediatamente descuelgas el teléfono. Si tienes corresponsal, lo primero que haces es llamar si él no te ha llamado. Porque puede que no se haya enterado, porque puede que esté durmiendo. Se ha enterado antes el otro corresponsal, se ha enterado lo que sea, lo llamas, lo despiertas. Entonces, esa información es un volumen de información imposible de manejar por una persona. Es decir, bueno, pues, me estás intentando decir que es 24/7, ¿no? 24/7. Cuando medio mundo está durmiendo, no, el otro medio está despierto y llega información de todo tipo, porque no te puedes imaginar la cantidad de información. Las bolsas chinas, todo. Se ha caído un autobús en Perú, en una región, en no sé qué. Todo, llega todo, absolutamente todo. O Taylor Swift va a dar un concierto, llega absolutamente todo. Y tú después puedes filtrar por tipo de contenido. ¿Qué quiero? Que solo me lleguen los de política, que solo me lleguen los de economía, que solo me lleguen los de internacional, ¿vale? Que solo me lleguen los de Francia, que solo me lleguen, tú puedes ir filtrando, por eso hay muchos departamentos y mucha gente muy especializada, porque si tuviéramos que estar a todo, no podríamos abarcar el mundo y lo que nosotros contamos en un telediario nacional es el mundo, ¿vale? Lo que aquí me parece muy complicado es, ante tal aluvión de información, primero filtrar lo que realmente sea más interesante o pueda tener más trascendencia y luego ser capaz de resumirlo todo en el formato que tenga. Si es Claro, una hora, es una hora, si son eso 40 es, minutos, eso es. 40, si son 20, 20 o lo que sea, ¿no? Y ahí es donde todo ese aluvión entra de trabajo de edición, los equipos de edición. Creo que en la tele también, sí, hay 3 ediciones. La mañana, la tarde y la noche. Ediciones hablamos del telediario, del telediario matinal, por ejemplo, el telediario de las 3 de la tarde y el telediario de las 9 de la noche. Hay un equipo de edición muy grande en el que trabajamos un montón de periodistas y cada uno un poco más especializado en una rama. Cada uno tiene un poco más, uno a política, otro a economía, otro a internacional, cada uno está como un poco más especializado. Y entonces en esas reuniones de contenido que hay con las áreas, con los jefes de área, también está el equipo de edición. Y el área te va a vender sus temas, ¿vale? Te va a decir, tenemos esto en París, esto en Francia, esto en Alemania, esto no sé dónde, esto no sé dónde. Y entonces el equipo de edición se va a quedar así, va a empezar a decir, compro eso, compro lo otro, compro aquello. Y con todo lo que le compramos a las áreas, vamos como si fuéramos al mercado, ¿vale? Con todo lo que le compramos a las áreas, elaboramos un informativo. Intentamos elaborar un informativo, porque llegamos a la mesa de edición con un montón de temas. Y ahora hay que ponerlo sobre el papel y decir, tenemos media hora. ¿Con qué vamos? ¿Con qué abrimos? Y ahí es donde entra el trabajo duro de por qué esta noticia sí y otra no. ¿Por qué esta va abriendo un informativo y le vamos a dar un minuto y a otra va cerrando el informativo y le vamos a dar 30 segundos? Y ahí es lo más, yo creo que es lo más difícil de hacer. Y sobre todo aquí lo que me parece muy difícil es ser imparcial, ¿no? Porque,
Te perdí ahora. Ahora. Sí, que me parece muy difícil ser imparcial, ¿no? Porque al final, si estás seleccionando algún tipo de noticia y desechando otro tipo de noticia, al final estás, no quiero decir manipulando porque no es manipular, pero sí que estás... Ocultando cierta información. Exactamente, sí. Sí. Estás dándole peso Eso a un... sucede todos los días. Por eso te digo que es el trabajo más difícil. Sucede todos los días, donde muchísima información se cae. La gente no se va a enterar de esa información porque no la vamos a contar. Hoy en día se puede enterar por cualquier red digital porque hay un montón de medios y ahí sí cabe todo. Porque cabe todo porque tú puedes publicar 100.000 artículos, pero en un telediario no cabe todo. Entonces contamos lo principal. Por eso muchas veces cuando nos despedimos decimos, estas son las principales noticias del día. Hay más. Pueden verlas en rtv.es. O sea que en el formato digital sí que le ponéis, digamos, como mucho más, o sea, hay muchísimo más contenido en el digital, Sí. que entiendo además que lo que vosotros, o bueno, como medio, ¿no? Te hablo como vosotros, pero como medio interesa es una recurrencia de noticias cada X tiempo para que en el feed ¿no? de publicación haya otra. Efectivamente. En el medio digital vas a encontrar un montón de noticias y van a estar divididas por categorías. También las de Castilla y León, las de Francia, las de no sé qué. Y ahí te vas a encontrar con un montón de cositas que no se van a contar en el telediario. Algunas sí, las más importantes van a estar en la primera plana. Entonces tú cuando entras a la noticia, aparte de leer la noticia, en un medio como RTV vas a encontrarte el audio de la radio o el vídeo de la tele como complemento de lo que se ha contado. Pero normalmente en un telediario entran unas 20 noticias, imagínate, y vamos a contar el mundo, ¿vale? Unas 20 noticias. Y como estemos hablando de guerras o algo, le vamos a dar mucha importancia a las noticias que son importantes. Entonces, puede que de esas 25 noticias que hayamos seleccionado, a lo largo del informativo se vayan cayendo, porque ahí ya entramos en el directo, ¿vale? Y en el directo te pasa cualquier cosa. Tú has cogido al equipo de edición, has seleccionado X noticias, has seleccionado el tiempo que le vas a dar a estas noticias. Voy a abrir con Gaza y le voy a dar 1 minuto en la apertura y 2 minutos en el desarrollo. Y luego voy a ir con Ucrania y luego con Washington y luego ya con la política nacional, ¿vale? Y de repente me dejo algo de ecología para el final, un caso de violencia de género, por ejemplo, y algo de cultura, un museo, ¿vale? Y entonces tú estás viendo que en el directo el corresponsal te ha hecho un poquito más de lo que tú le habías pedido. La pieza que había entrado no entró a la hora que tú habías marcado, entró 3 segundos más tarde. Y eso se nota, ¿eh? Porque 3 de aquí hacen 1 minuto. Y entonces el regidor te dice, a y media, acabamos, nos cortan la señal. O sea, emisiones, que es otro departamento, cambia de antena y meten el tiempo. ¿Vale? Tuvimos aquí justo una compañera que es regidora de televisión en A3 Media y nos contaba precisamente cómo funciona la labor de regidora, que también lo dejaremos por aquí en las notas, por si alguien quiere echarle un ojito. Y exactamente eso, te va diciendo 30, 20, 1 minuto, lo que sea, ¿no? Ellos son los dueños del directo, ¿vale? Sin ellos el directo no sale. Ellos son los dueños del directo, son los que se encargan de hacer que todo funcione en directo, ¿vale? Porque tú estás presentando, tanto en la realización, el regidor en la tele y el realizador en la radio, tú estás a contar lo que tienes que contar y a que nada falle, ¿vale? Porque si algo falla, no entra una imagen, tú tienes que improvisar, tú tienes que darle bola, tú tienes que intentar hacer un poco de acting para que nadie sepa que esto está fallando y que no ha entrado la pieza, porque no está la línea del corresponsal. Entonces, mientras tú estás hablando, el regidor y el realizador te están diciendo, no está Berlín, no está Berlín. Y tú, pues le voy a dar un poco de bola. Y te piden a veces, dame 10 segundos que lo recupero, porque se ha caído la línea, se ha caído el satélite, lo que sea, dame 10 segundos. Y tú, bueno, pues 10 segundos, que yo mucha gente se lo digo, ponte a hablar de algo así, pum. Es difícil. Y ahí entra la labor del presentador y de eso. Entonces, el regidor es el jefe del plato y el que te dice, esto se va. Entonces, tú tienes esos 3 temas que te decía, que puede ser una violencia de género, algo de ecología y un museo. Cuando te quedan 3 minutos y tienes que tirar algo, los 3 no te van a entrar, ¿vale? Entonces, el editor, el equipo de edición, ahí también es el que dice, y probablemente se caiga el museo, ¿vale? Porque estamos hablando de aquí, yo como editor de eso, de ecología, de violencia de género y de se va a caer la cultura. Son como el área más castigada en el directo. Es un área principal y primordial, es un área enorme que nos aporta todo, pero muchas veces prima
la vida, lo que tal, y dentro de ecología o una violencia de género va a entrar la violencia de género, ¿vale? Porque conciencia es un caso, es un crimen, es una muerte, entonces no hay nada escrito, ¿vale? No hay nada escrito, pero hay un rango de coherencia, yo creo, universal, que te dice, tira el museo, que no entre, lo podemos contar mañana. Y así a grosso modo es como se elabora un informativo, pero claro, teniendo en cuenta que detrás de ese busto parlante que vas a ver en la tele, tranquilamente han habido 400 personas, ¿vale? Maquinando todo. Ya no vamos a hablar de maquillaje, realización, cámaras, el equipo de iluminación, ya lo dejamos aparte. 400 periodistas han estado escribiendo todo, han estado tal para que el presentador presente. Entonces, y ese es el que más va a cobrar, ¿eh? Pero ojo, que ellos también hacen una labor fundamental porque manejan el directo. Claro, yo creo que ahí al final es como tú decías, un actor, ¿no? O una actriz, porque al final tienen que ir improvisando, dándole naturalidad a todo lo que están contando, si se le cae lo que es el Tienen que teleprompter. transmitir. Y luego yo creo que también hay una cosa bastante compleja, que muchas veces lo he pensado, que siempre he dicho, joder, qué inteligentes son los periodistas, ¿no? Por lo menos, o los presentadores, ¿no? Porque como que saben un poco de todo. O sea, creo que hay que, o por lo menos los buenos, tienen que tener una cultura general bastante buena, Amplia, muy amplia. porque si en un momento dado tienes que improvisar sobre algo o en el prompter te han puesto algo que no es, Efectivamente. tienes que saber lo que estás diciendo. O sea, tienes que ser muy coherente en lo que estés diciendo y no decir una auténtica locura si no quieres acabar en cualquier zapping del mundo, ¿no? Porque al final tu cara es la que se ve. Tú tienes que, totalmente, tanto en la radio como en la tele, si te vas a poner a contar algo, tienes que saber de lo que estás hablando. No estamos pidiendo ser expertos, nosotros somos los expertos en hablar de todo y saber de nada, ¿vale? Ese es el periodista, el que habla de todo y no sabe de nada. Pero no saber de nada no significa ser ignorante, saber lo necesario para no meter la pata. Yo, si voy a transmitir unas elecciones en Ecuador, tengo que tener un mínimo conocimiento de lo que es, ¿vale? Para que si falla alguna información que me ha pasado el corresponsal o hay alguna errata en el prompter, que es lo que leen los periodistas de televisión, que no se lo saben de memoria, lo están leyendo en una cámara con un cristal. Si falla, improvisar e improvisar con rigor y con verdad. O sea, tú no puedes improvisar. Tú tienes que saber quiénes son los candidatos, cómo estaba el país, cuál es esa situación. O sea, tienes que tener una cultura enorme y gigantesca. Por eso decía, cuando hablamos de la carrera, que había gente que no leía un periódico. Y es que tú puedes estar especializado en economía, ¿vale? Me parece muy bien, pero si vas a ponerte a presentar un informativo, no solo vas a hablar de economía. Entonces, tienes que tener un abanico de conocimientos enorme. Es obvio que no te vas a saber los porcentajes de las elecciones, ni el número de votos, ni el número de habitantes, pero tienes que saber cómo está la situación en tal país si vas a cubrir algo de eso. Sí, sobre todo, yo me refiero sobre todo al momento en el que el periodista pasa a ser presentador o ya es una imagen visible, porque obviamente luego hay periodistas que, oye, yo solo sé de economía y soy el mejor en economía, no tengo por qué saber de cualquier otro. Y entonces eso está bien porque te estás metido en tu nicho y eres experto en eso y fuera, ¿no? Y eres el mejor o la mejor en eso, perfecto. Pero en el momento que yo decía de ponerte ya de cara a eso, a intentar defender un informativo o cualquier cosa, sí que yo creo que antes de dar la noticia o lo que sea, debes de tener un mínimo de cultura y además yo creo que siempre estar como muy enchufado con la realidad y la actualidad para que no te pille cualquier cosa. Totalmente. Es una profesión, la de periodista, y cuando tú dices saltas a presentador o a editor, donde no desconectas nunca, nunca jamás. ¿Vale? Si yo me iba de vacaciones, me ponía la radio en mis vacaciones para ver lo que había pasado en el mundo. Es que te tiene que gustar, es que es un oficio, es que es muy sacrificado. O sea, tú te tienes que acostumbrar a levantarte por la mañana y leer los periódicos. No enteros, no todos, pero leer un poquito también, un poquito de allí, un poquito de aquí, porque la información, por ejemplo, en papel es la más editorializada, ¿vale? La más sesgada en ese aspecto. Entonces, porque si no el papel hubiera muerto. El papel te tiene que ofrecer algo que no te ofrece la pantalla, ¿vale? Que no te ofrece lo digital. Entonces, el papel te ofrece análisis, interpretación, y tú lees el que más te gusta, claro, evidentemente, el que te interpreta Sí, digamos más. que ahí es donde más se nota el sesgo, ¿no? Sí, la empresa privada también, ¿vale? Pero
el papel es el medio editorial por excelencia. Es el que va a hacer también un editorial que tú vas a leer, es el que te va a orientar un poco y tú sabes que este tira un poco más para la derecha, este tira un poco más para la izquierda. No obstante, ojo, cuidado, en todos trabajan profesionales de la leche y la información, yo que comparo muchos periódicos, la información básica está ahí, en todos. Otra cosa sea la interpretación que le dé o el dato que resalte en el titular. Pero si tú lees el cuerpo de la noticia, vamos a poner extremos como puede ser, yo qué sé, no sé, el diario.es y el país y ABC, la información prácticamente va a ser la misma si tú lees el cuerpo de la noticia. Otra cosa es la manera de vender esa noticia. Un gran titular, una gran foto, una foto con un ministro así, pero otra con un ministro sonriendo y arriba, imputado en no sé dónde. Entonces, cuidado, ¿vale? Porque ahí ya tiras un poco más a donde a ti te gusta más y Sí, donde sabes. jugar un poco con la interpretación. Claro. Pero Jorge, normalmente la información suele ser la misma porque los cronistas, por ejemplo, parlamentarios, son tremendos profesionales de esto, solo que, claro, uno le da más a uno y otro le da más a otro. Eso suele pasar mucho en la empresa privada y hay una cosa que me gustaría, por ejemplo, defender de la empresa pública, por lo menos en mi trayectoria, jamás nadie me ha dicho, esto no lo cuentes. O esto cuéntalo, pero cuéntalo de verdad, pero dale, cizaña. Jamás, 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 jamás. Y por eso me da mucha rabia cuando alguien critica a Radio Televisión Española por ser imparcial, porque puede tener ciertos presentadores que les guste más o que les gusten menos, pero los curritos de verdad, los que estamos detrás, que somos los que vamos a elaborar esos guiones, a mí jamás nadie me ha dicho nada de eso. Oye, espera, antes de seguir con el episodio, déjame recordarte algo. Y es que en la comunidad de WhatsApp de Scala Freelance es donde está toda la información relativa a este proyecto. Y además es gratuito, hemos pensado en tu privacidad para que nadie pueda ver tu número de teléfono y no es un grupo de WhatsApp donde se abarrota de mensajes y se convierte en un infierno. Así que bueno, te animo a que te unas a esta comunidad, que dentro de esa comunidad rellenes el formulario donde añadas tu información de contacto, tu información profesional, porque así podrás unirte a una gran comunidad de profesionales del audiovisual y usaremos toda esta información que nos vayáis dejando para generar futuras sinergias y eventos de networking. Sin más, simplemente te repito que para meterte en esta comunidad simplemente te tienes que ir a la descripción de este episodio y ahí encontrarás el link para unirte a la comunidad directamente. Bueno, y ya no te molesto más, volvemos al episodio. Jorge, vosotros, entiendo que en Radio Televisión Española quizás no, pero supongo que también os medís por la audiencia, ¿no? Que tenga, es decir, si veis que algún tipo de noticia o alguna manera en la que estáis haciendo esa editorial está trayendo a menos, habrá que traer otro tipo de noticias para que intentar atraer. O sea, que al final ya no es solo informar, sino también es poder generar pues un modelo de negocio rentable, que al fin y al cabo supongo que todos al final viven de la publicidad, menos la estatal, pero todas las privadas viven de la publicidad que puedan meter o en el periódico o en lo digital o el cambio que yo vi desde hace unos años aquí, que antes los informativos de televisión nunca llevaban una publicidad en medio. Ahora, sin embargo, tienen un montón de publicidad metida entre la propia información, Sí. a principio y a final. Entonces, creo que aquí hay una evolución también del periodismo, de la información y de todo, ¿no? Totalmente. Pasa mucho en la televisión, no tanto en la radio. Apartando el caso de Radio Televisión Española, que es una empresa pública es servicio público. Entonces, nosotros no nos medimos por las audiencias, aunque sí miramos las audiencias, ¿vale? Y sabemos que algo funciona, porque también si algo no funciona, por ejemplo, en Televisión Española, anda que no hay cancelaciones de programas que duran una semana y se cancela. ¿Y por qué? Si contaba noticias, porque no funciona, porque el formato no funciona, porque no lo ve nadie. Entonces, si no lo ve nadie, tampoco vamos a tirar el dinero. Entonces, vamos a reorientar y a buscar. En una empresa privada juega muchísimo la publicidad y los inversores. ¿Quién va a poner pasta para pagar esa tele que tú estás viendo Antena 3 y tú no estás pagando por Antena 3? Alguien está pagando. Entonces, ojo también, cuidado cuando queremos. Por eso, que como periodista para informarse, yo siempre digo que no vale con ver un telediario. No vale. No vale con ver el telediario de la 1 tampoco. No vale. ¿Vale? Si tú quieres estar bien informado, tienes que ver un poquito de todo. ¿Vale? Bueno, quizá un día ves el de la 1, pero después te recomiendo que veas el de Telecinco o el de Antena 3 o el de tal, ¿vale? Entonces, esos contenidos, sobre todo en las empresas privadas, son empresas y la empresa, el principal objetivo es la obtención del mayor beneficio posible, de ganar dinero. Entonces, claro que van a primar contenidos que saben que tienen chicha y que saben que a la gente le gusta y que van a generar audiencia. Cuando hablamos de un informativo, no, yo lo que he visto y lo que puedo explicar es que normalmente
en todos cuentan las noticias básicas, pero hay algunas que saben cuál es su público, a la que les dan más cancha y a la que una tele pública igual les da un minuto y una tele privada les da 3 minutos. Y eso, el doble, en televisión es muchísimo dinero. ¿Por qué? Porque el anunciante es X, es tal, y después le va a encantar que vendas esta entrevista porque él te va a poner antes de la entrevista un anuncio y después de la entrevista un anuncio. Y tú al día siguiente le vas a decir, 2 millones de personas vieron la entrevista, por tanto, 2 millones de personas vieron tu anuncio. Entonces, al siguiente contenido, cuando vas a traer a ese entrevistado, esa empresa va a decir, ojo, que quiero anunciar. Y claro, muchas veces dicen, ¿y por qué no sé dónde no hablan y no sé qué? Bueno, pues igual, tristemente, porque no genera dinero. O sea, te sacaba esto a coalición porque al final vemos la importancia también de lo público en este sentido, sobre todo con la información, que es una cosa tan importante como el tráfico de información. Es decir, que nosotros al final nuestro día a día va marcado por lo que recibimos, esos inputs de información, y van moldeando lo que pensamos, cómo actuamos, quiénes somos, etcétera. O sea, que el poder de informar es un poder brutal, ¿no? Y al cada vez estar más mercantilizado, por decirlo de alguna manera, hay que tener mucho ojo. Y creo que por eso también la mayoría de los consumidores muchas veces están que ya no saben qué creerse, ¿no? Porque ves una cosa y ves otra y como que cuesta un poco ya tomar en serio dónde informarte, ¿no? Hay un descontento enorme y la culpa de eso lo tenemos nosotros, los periodistas, ni más ni menos que nosotros, porque hay que diferenciar muy bien, y yo se lo digo muchas veces a familiares míos que me dicen, ay, es que he visto en el programa de Patatín, no voy a decir cuál ni nada, ¿qué ha pasado esto? Y digo, hay que diferenciar muy bien en lo que es un informativo y lo que es un programa informativo, un infotainment de estos en los que son de tarde, son de noche, son de mañana, en el que juegan un poco. Un informativo, por eso digo que la base, la básica en la pública y en la privada suele ser un telediario muy similar, muy similar, muy similar. El informativo es el corazón de la cadena. De hecho, la cadena produce y compra producciones externas, compra el concurso, el reality, lo compra una productora que la hacen desde no sé dónde, de no sé dónde, pero los informativos son suyos, son de la cadena, es el corazón de la cadena. Entonces, el informativo suele ser muy similar entre varias cadenas, pero lo que viene después de esos programas informativos, donde entrevistamos a X, donde hablamos de la ocupación, del desahucio, de la migración, de no sé qué, con expertos, con tertulianos, con no sé qué, con no sé cuánto, ahí se genera un ruido tan espectacular y eso nos lo hemos cargado nosotros. Y la audiencia sabe que vio anoche X cadena con X programa y X tertulianos que hablaron de X cosas y al día siguiente en el telediario ves a esa persona de la que estaban hablando y dices, este es un mentiroso, este es un ladrón, este es no sé qué, y ahora, claro, entonces generas un ruido, o sea, de hecho, Ángel, hay que ser muy inteligente para informarte bien. Es como dices, tienes un poder enorme, somos el cuarto poder. Yo si quiero destrozarle a alguien la vida y tengo el poder de hacerlo audiovisualmente, me lo cargo. Es que me lo cargo. Aunque luego salga que no, que el juez dijo que era inocente. El daño que yo he hecho, pero ya el daño está hecho, claro. el daño que yo he hecho o que X cadena le ha hecho es criminal y eso lo estamos viendo todos los días. Entonces, muchas veces las propias piedras las tiramos nosotros. Y cuando dice yo no veo la tele porque es todo mentira, es triste. Es que no es que sea todo mentira, es que nosotros hemos inventado un macrouniverso de audiencias y de dineros y de tal. Esto en la pública no pasa, lo vuelvo a repetir, por eso estoy yo muy contento de donde trabajo, pero hemos creado un macrouniverso donde el descontento en la calle es enorme, porque claro, cada uno habla de lo que quiere y como quiere. Y yo, por un poco tratar esta evolución también de lo que es ser periodista, de cómo has ido viviendo el cambio, ¿no? de la información. Al principio todo estaba centrado por lo que es radio y televisión, medios tradicionales, pero claro, con la llegada de redes sociales, donde ya se informa muchísimo más, todo esto como que se potencia, el ruido es muchísimo mayor, claro. No. Una duda que me surge en todo este entramado, ¿no? Estructura que existe para poder informar y para poder abrir un telediario con una información, es el tiempo, que creo que en el medio digital, por supuesto, es mucho más rápido,
que se necesita para que una noticia abra, por ejemplo, es decir, cuando vosotros contáis una noticia que abre un informativo o que están dentro de un informativo matinal, significa que esa noticia probablemente sea del día anterior, ¿no? Porque no da tiempo o tiene que ser que no sea muy, muy reciente. Es decir, si el informativo empieza a las 7, no puede ser que esa noticia sea a las 5 de la mañana, porque quizás no ha dado tiempo a tener el formato audiovisual. No sé cómo tratáis ese tipo de emergencias, ¿no? Vale, pues te hablo de mi experiencia de la noche. Yo entraba a trabajar a la 1 de la mañana y empezábamos a elaborar una escaleta previa con contenidos que habían pasado, claro. Sobre todo los nacionales, los de España. La gente está durmiendo, no ha pasado nada. Y después, a lo largo de la noche, iban evolucionando muchas cosas, sobre todo de la otra parte, de la otra mitad del mundo que está despierta, ¿vale? Entonces vas metiendo contenidos y tal. En ese aspecto, la radio es inmediata. La radio es el medio más inmediato que existe. Pasa algo y lo puedes contar. Y en el segundo, cuando estalló la guerra de Ucrania, yo estaba en la redacción esa noche. Estalló a las 4 de la mañana, ¿vale? Entonces, de repente, tenemos un montón de teles, tenemos puesta la americana, la CNN, estaba la CNN, la BBC, la France Press y todas esas, estaban por ahí y tal. Y de repente, una incursión, no sé qué, no sé cuánto, nos empiezan a llegar esos teletipos de los que hablábamos. Y empieza ya rojo, ¿no? Invasión, primero se hablaba de una operación, de un no sé qué, nadie hablaba de guerra, hablaba de una invasión, de una operación, de un ataque táctico, de un no sé qué, de un tanque solo, de un tal. Entonces, bueno, para mí eso es triste, porque es muy triste, pero ha sido como lo más potente que he vivido informativamente, ¿no? Porque de repente te da un vuelco porque tú estás contando, pues intentando reanimar, porque nosotros por la noche los que hacemos el matinal somos los expertos en reanimar cadáveres, ¿vale? En coger algo que ya huele y dices, esto ya huele, pero es que, coño, hay que abrir el informativo a las 6 de la mañana y todavía no tenemos gran chicha del día, entonces vamos a darle un giro, vamos a empezar por lo último que hizo este señor y vamos a decir que además pasó otra cosa que también pasó atrás. Entonces, somos expertos en darle un poco la vuelta y decir hoy expectantes de todas las reacciones después de que el político haya dicho no sé qué, no sé cuánto, porque hoy… Refrito. Claro, y ya miramos la agenda, porque hoy hay pleno en el que va a estar la ministra a la que atacó. A ver si la ministra dice algo después de… Entonces, estás contando lo de ayer, pero le estás dando ya un toque de… Abre el día, hoy hay un pleno, cuidado, van a verse las caras. Y ayer el otro dijo que esta era mala. Entonces, eso sí que lo reanimamos los que somos los que hacemos la noche. Y cuando te cuento eso de la última hora, eso está ya a las 4 de la mañana y la radio a las 4:15, yo con una compañera entramos en directo. 15 minutos después. Ucrania, Putin, la guerra, han entrado los tanques, a no sé qué. A las 4:30 también. Esto la tele no lo puede hacer. No, claro, La tele imposible. depende de la imagen, es esclava de la imagen. La tele es un medio precioso, pero es que es esclavo de la imagen, ¿vale? La tele puede en un telediario dar una última hora y el presentador sale en plató, en la mesa, ponen un faldón, última hora, tal, y el presentador dice algo mirando a cámara. Ha pasado esto, ha pasado lo otro, y ahí se queda. Hasta que no lleguen imágenes para vestir esa información, la tele es esclava de la imagen, ¿vale? Dirá, enseguida hablamos con otros contenidos, vamos con otras cosas. Hombre, si es algo muy grave, también la tele como la radio, la tele puede hacer una llamada de teléfono, que abajo lo hemos visto muchas veces, conexión telefónica con patatín, ¿vale? Y haces una entrevista, pero no es lo normal. En la tele necesitamos verle la cara a la persona a la que está hablando. Entonces, ahora hay videollamadas. Antes era impensable, una de esas cosas que me has preguntado de la evolución, era impensable que en un informativo o que en un telediario de la República entrara una videollamada, porque no da calidad de imagen. Una videollamada no da calidad de imagen de alta definición ahora han evolucionado un montón, pero me refiero a una típica videollamada con el que cogemos el móvil y nos lo ponemos así, no da calidad de imagen. A raíz de la pandemia, no hay telediario donde no entre un experto por videollamada. Eso lo decimos nosotros. En plan es que antes mandábamos al cámara a Badajoz a entrevistar a esta persona para que saliera 3 segundos en el telediario. Y ahora no. Reducción de medios, reducción de costes y reducción de calidad también. Pero bueno, tampoco pasa nada. Pero bueno, la radio, como decimos, sí que es muy inmediata porque tú cuentas esa noticia, cuentas esa guerra y puedes tener en un segundo a 10 expertos por teléfono. El sonido tampoco va a ser el mismo que estén en el estudio, pero bueno, es diferente. La tele no, ¿vale? Entonces la tele siempre va a ir un poco más al rebufo. Y esto los que somos periodistas de la radio decimos, hey,
que estamos nosotros, ¿eh? Es que la tele es la que más brilla, ¿sabes? Es la que más brilla, la que más se ve, la que más se comparte, pero que nosotros hace 1 hora y media ya lo contamos, ¿vale? Cuando nosotros vemos en la tele que sale nada, tal, ya lo hemos contado hace 1 hora y media. Por esto mucha gente, yo le digo que me dice, ¿con qué me informo? ¿Con qué me puedo informar? Y yo muchas veces le digo, ponte la radio a las 7 de la mañana y te vas a informar. Bueno, me parece genial cómo has descrito todo. Mientras me estabas contando todo esto, estaba pensando cómo tuvo que ser ese momento, ¿no? Y también cómo hemos ido adaptándonos a contenido de mala calidad, porque no hay ya telediario que no pase donde vídeos que se están subidos en redes sociales o que te manda alguien directamente, oye, mira que se está inundando no sé qué, y está grabado en vertical. No hemos acostumbrado a ver una imagen en vertical con un audio malo. O sea, hemos dado ya por sentado una cosa que antes a nivel estético era impensable hace No, unos es que años, no vamos, entraba. tampoco. Por eso está bien que estemos hablando de todo esto, porque también ahora estamos entrando ya en la etapa de evolución, ¿no? De cómo ha ido evolucionando los informativos, ¿no? Es que no entraba. Antes tú le dabas a un realizador un vídeo en vertical de redes sociales y el realizador, bueno, estoy hablando de manera categórica, no creo que sea así, pero el realizador te decía, yo esto no lo pienso emitir. Bajo mi nombre y mi responsabilidad, esto no se va a emitir por la tele. Ahora está la invasión de las redes sociales. Hay que adaptarse, hay que entenderlo. Cuidado porque tratando con una redacción muy grande hay muchos puristas y defensores de lo que era la limpieza de la imagen antes. Vamos a buscar un equilibrio, porque muchas veces yo creo que se permite todo. Es verdad que cuando yo estoy diciendo hay una última hora y una invasión de Ucrania, esa llamada de teléfono está justificada. Ese sonido de mala calidad y esa videollamada está justificada. Estamos hablando con el teniente almirante patatín patatán y me va a explicar por qué este señor ha metido los tanques ahí ahora mismo. Está justificada. Pero es que ahora se hace por todo. Ahora se Sí. hace bueno, como vamos a ir al cuartel ahora a las 2 de la tarde, hazle una videollamada que la grabamos aquí. Sí, yo creo que ahí está viendo también un poco una degradación y también yo veo una degradación que vemos a nivel contenido, ¿no? Pero también de las propias personas que tienen que llevar, hacer ese reportaje, ¿no? Porque antes iba con un cámara asignado, sonido tal y cual, y ahora de repente escógete porque yo lo veo ya en la tele, ¿no? Unos auriculares de móvil, una llamada No, y te pones un trípode con tu móvil y te grabas y listo. Y eso es lo que estás quitando un montón de gente, ¿no? Al totalmente, final también ahí estás demostrando un poco esa precariedad de la que tú estabas comentando al principio, del propio sector, cómo se está también degradando en ese sentido. totalmente. Y es víctima y verdugo al mismo tiempo, porque nosotros en la radio tenemos al realizador y antes tú lo que hacías es cuando querías ambientar, bueno, el realizador hace mil millones de cosas, pero vamos a hablar de una música. Tú querías poner una música y tú ibas al realizador, oye, voy a hablar de patatina. El realizador te decía, vale, vas a hablar de esto con este toque, con este enfoque, te busco una música para ambientar ese reportaje de ese, y además de un lago, de un no sé qué, vale, pues te voy a coger un sonido de un lago, y él era el encargado de coger tu locución como periodista, tu reportaje, darle una oída a ver que todo sonaba perfecto, aparte de eso, y ambientarlo. Luego tú le dabas el vistazo final, porque igual te ponía una música y te decías, no, esta música me saca de plano. Él buscaba otra. Ahora, nosotros, por eso digo, somos víctima y verdugo, lo hacemos nosotros, los periodistas. ¿Por qué? Porque tenemos un ordenador donde tenemos acceso a millones de sonidos. ¿Estás tú que voy a ir yo al realizador a pedirle un sonido de un río? No, lo pongo en YouTube, ¿no? Un río, efecto sonido cayendo agua. 100.000 millones de vídeos. Cojo, le doy a grabar y ya me lo ambiento. Ah, pues sí, pues me gusta, tal. Entonces, claro, nos tenemos que reformar en ese aspecto porque ahora el realizador es el que viene detrás y me dice, ¿tú sabes que este sonido que has cogido no va por las dos pistas, solo va por una? Y ahora yo voy a tener que en la mesa, en el directo, ecualizar no sé qué cosas, cambiar no sé qué cosas para que en un sonido suene la misma cosa. Y claro, me he cargado, yo me he hecho la culpa muchas veces, el trabajo de una persona y además lo he hecho mal. Claro, es que yo aquí lo que veo es eso, ¿no? Que
tú no puedes estar pendiente de todo, es decir, tú no puedes asumir todos los roles, porque tu tiempo es limitado. Y una de dos, o aprendes a hacer el trabajo de otra persona, pero entonces estás dedicando menos tiempo a lo que tú realmente, supuestamente deberías de hacer, con lo cual tu trabajo va a ser peor. Y creo que al final es peor todo, tanto el trabajo que le estás quitando a otra persona, como el que tú estás haciendo, como el resultado final. Y a lo que quería llegar con esta escala de cositas pequeñas, de un sonido de un río, de una música, es que al final la dirección de cualquier medio va a decir, antes teníamos 100 realizadores, ahora 50. Porque mira, este monta esto, suena bien, ¿no? Este monta lo otro, pues lo mismo lo que me has dicho tú. Antes teníamos 200 cámaras, pero ahora uno puede ir con un mojo que lo llaman, que es periodismo móvil, que está muy bien, también para saber utilizar en determinadas cosas. En la Dana de Valencia estuvo genial. ¿Por qué? Porque no podían pasar los camiones, no podían pasar las antenas, no podía. Hay que saber cuándo utilizar. Si la inteligencia artificial, si los medios y las redes sociales, está muy bien, pero hay que saber cuándo utilizarlas y cómo utilizarlas. ¿Vale? Entonces, antes teníamos 100 cámaras y ahora tenemos 50. ¿Por qué? Porque hacemos 3 videollamadas. Entonces, precarizamos la información, el contenido, la calidad y al propio sector, a los propios trabajadores. Esto es así a día de hoy. Y en una empresa pública, 100.000 veces más que en una empresa privada. Porque nosotros seguimos teniendo sonidistas, realizadores, micrófonos. En la tele nadie va a grabar sin su cámara. Te lo puedo asegurar. Ningún redactor va a grabar sin su cámara. Pero igual en otras teles sí. En otros medios sí. Y el propio redactor va a grabar y tal. De hecho, nosotros en el máster nos hicieron grabar vídeos con la cámara a nosotros mismos. Y muchas veces nos hacían grabar noticias que luego se iban a emitir en el telediario, no por nosotros, sino por un cámara. Y nos ponían la comparativa. Hijo, se nota. Hombre, Porque yo no claro. soy cámara, ¿vale? Yo puedo salir de un apaño y saber qué plano quiero o cómo lo quiero enfocar. Pero yo sé que si quiero enfocar este cuadro desde aquí, el cámara va a saber que lo necesito desde donde hay que poner el tiro de cámara. Yo al final igual lo consigo después de 10.000 horas, pero él al minuto lo va a tener. Entonces, eso fue una práctica súper bonita que yo la recomiendo hacer tanto a unos como a otros para ver o sea, desprecarizar un poco la situación, el medio. Entonces, hay teles y hay medios en los que el redactor va con el cuaderno, el boli, la grabadora, la cámara y una luz. Porque luego para encima le va a dar vuelta a la cámara y se va a grabar un directo y lo va a enviar. Y esos son mínimo 3 personas, cámara, sonidista y redactor. Y ya no hablamos del de producción, que es el del coche, el del tal, el de la ubicación. Serían 4. Imagínate, para un directo de 30 segundos, 4 sueldos. En una empresa privada. Sí, pero al final el resultado se nota, obviamente. No es lo mismo esa persona que coge su cochecito particular, se va hasta no sé dónde, que va con el trípode, el móvil, no sé qué, y luego pasan cosas, ¿no? Pues yo cada vez me doy cuenta que hay cada vez más fallos en los informativos. Pasan cosas, como es lógico, porque o bien el móvil ahora de repente no tiene batería suficiente, porque es el mismo móvil que usabas para contactar con no sé qué, no sé cuánto, en la llamada te queda sin no sé qué, el trípode resulta que se te ha olvidado poner una tuerquecita, no sé qué, y no puedes enganchar el teléfono. Es que me he encontrado todo ese tipo de situaciones y realmente se le suele echar la culpa a la persona que está allí trabajando y dices, no, es que tú lo que no puedes estar es conduciendo, haciendo de producción, haciendo de sonido, haciendo de redacción, haciendo de edición. O sea, que creo que... Sí, se dicen en las redacciones, se dice, pero ¿y cómo no se ha llevado el micro? Pues porque se le ha olvidado. Porque igual el micro lo tenía que llevar el técnico que iba con él. Que no va ni con ningún técnico. Pues nada, sonido de cámara, sonido de ambiente. Pues ¿cómo se escucha eso? El problema, vuelvo a decir, es que ahora prácticamente todo vale. ¿Vale? Se escucha mal, bueno, no pasa nada, si son 30 segundos. Yo lo veo que todo vale. Y una de las cosas más bonitas del telediario de Televisión Española es que la calidad de la imagen de los reporteros es espectacular. O sea, y sobre todo de los corresponsales. Las líneas en directo, cuando estamos hablando de Washington, de otras, en comparación con otros medios y otras teles, le invito a toda la gente que lo quiera ver, la mayoría de las veces va a salir el reportero muy bien grabado, pero arriba no vas a ver directo. Ellos te lo venden como un directo. Vamos a Washington. Y de repente entra el reportero, no vas a ver directo, porque la línea en directo, el satélite es carísimo, ¿vale? Es carísimo, carísimo, carísimo. Y rara es la vez que en Televisión Española no veas, si entra un corresponsal, no veas el directo, ¿vale? Porque es en directo. Entonces,
no sé, por eso yo muchas veces le digo a la gente que donde mejor se puede informar a alguien es en lo público. Bueno, pues la verdad que no tenía ese detalle, pero ahora que lo has dicho sí que me he dado cuenta que muchas veces dicen, sí, tal, no sé qué, le dan el Sí, pie, pero eso está grabado, obviamente. Y claro. de hecho yo muchas Además veces no me se doy puede cuenta porque a lo mentir, mejor es de porque noche, es ¿sabes? lo Y hacen el falso directo de, y hablamos no sé qué, y se ve que estamos de noche, pero la imagen es de día. Dices tú, que te joder, estás usando la misma imagen que pusiste a mediodía. Efectivamente. De... Efectivamente, sí, sí, sí. Y además es que no se puede mentir porque si no es directo no puedes poner que sea directo, no lo puedes poner. Esto es que es una regla en plan de un juramento a fuego. Entonces lo ves muchas veces en televisiones más pequeñas, en televisiones más privadas o lo que sea. Nos vamos ahora a Washington y entonces el reportero dice, sí, pues aquí no sé qué, no sé cuánto, pero eso está grabado y enviado por internet, eso está a coste cero. ¿Vale? ¿Y qué es lo que sucede? Que si tú te vas en directo a un sitio es porque algo está pasando. Por eso te vas en directo, ¿vale? Porque el directo tiene que estar Y justificado. el valor del directo, Y claro. el valor del directo, de la información en directo, porque el directo tiene que estar justificado, porque si yo estoy dándole el paso con, en plan de, pues ha dicho esto alguien no sé qué, pues sí, porque estoy aquí, lo he visto, lo ha dicho, el señor le ha mirado mal, el otro lo ha mirado de otra forma y te lo estoy contando ahora y para encima, y esos son los directos que son crema, crema, crema espectaculares, porque cuando dicen y para encima ahora fíjate lo que está pasando, eso es un directo. Luego vemos 100.000 directos injustificados en la tele por puro show. Hace calor en Toledo y mandamos a un pobre a 45 grados a la plaza de Toledo donde no hay nadie para que nos diga que la recomendación es no estar en la calle. Bueno, ¿y qué haces tú ahí? O Eso lo he mandas, pensado 1000 veces. o Esos pobres mandamos a reporteros. un señor, a un tormentón, ¿vale? Que está con el gorro, el paraguas y está así, ¿vale? Cuando ya hemos visto las imágenes del cámara, que bueno, que el cámara igual es el que más tiene que sufrir en este aspecto, ha grabado, ya vemos el qué necesidad tenemos de estar en una nevada atroz para decir que está nevando en Soria en diciembre. Coño, pues igual es lo normal. Eso, creo que hay varios zapping de ese Sí, tipo, sí, 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 buenísimo, de meterse con buenísimo. ese. Bueno, Jorge, hemos estado hablando, nos estamos quedando un poco sin tiempo, pero creo que vale. está muy interesante lo que estamos hablando. Hemos visto esa evolución de que tanto para bien como para mal, las cosas están cambiando y ya está, y hay que aceptarlas y amoldarse a los tiempos en los Sí, que sí, sí, vivimos. sí. Eso está claro. Claro, No, claro, porque luego los medios audiovisuales, las redes sociales y todas las videollamadas, ya te digo que para bien, ¿eh? En plan de contactos directos, rápidos. Antes tenías que mover una cadena humana de 1.000 millones de personas y ahora tal. Pero claro, también ahí se usan muchas veces para mal y tenemos esa pérdida de calidad. Em, has abierto ahí un medio melón antes que has pasado por encima sobre la inteligencia artificial. ¿Cómo lo ves? Bueno, la inteligencia artificial también es una herramienta que nos puede ayudar, pero que no sabemos dominar. Yo no la sé dominar y las redacciones no la saben dominar. Entonces, a mí personalmente me ayuda muchas veces a resumir ciertos contenidos. Tienes que hacer una información de un dossier de la ONU o de la UNESCO y tú se lo metes a la IA y la IA estos son los puntos clave y tú vas un poco ya como más rápido, te agiliza el trabajo, pero a veces te escribe la noticia y yo he leído cosas que tanto para mal de decir, madre mía, y para bien, pero para mal para nosotros de decir, hostia, es que está bien escrita, Es que lo ha hecho muy bien. es que está bien escrita. Y muchas veces yo la uso para ideas, ¿vale? Muchas veces cuando ahora, después de haber estado en la edición de informativos, estuve haciendo un programa y muchas veces me daba las ideas de los títulos que ponían los podcasts, ¿vale? Yo te entrevistaba a X personas y tal y decía, oye, hoy he hablado con una persona de no sé qué y de no sé cuánto, le daba mi información y le he dicho no sé qué, no sé cuánto. Estoy dándole vueltas a un título tipo, yo qué sé, las mesas son bonitas. ¿Qué te parece? Y él te propongo una lista de 25 títulos. Ayuda. Pero claro, es que yo es que no te sé hablar ahí en la inteligencia artificial, es que es un mundo en el que nos puede comer por completo. Por completo. Bien sabes que nosotros nos conocemos porque Sí, tú estás haciendo un programa mm, que se llama Todo por Hacer, para hacer. donde eres director del programa, ¿no? Sí, 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 sí. Y nos conocemos porque yo dentro de tu programa tengo una sección hablando de inteligencia artificial, más bien enfocada a la parte audiovisual Audiovisual. y musical.
Pero te hablaba de esto porque tú mismo sabes que hemos estado probando incluso crear voces. Sí, hemos Y quedado hablábamos un poco a nivel un poco de cachondeo, ¿no? En el programa de, oye, cuidadín. de las Que te profesiones que corren peligro y entre ellas locución, escritura, manejo de textos. Entonces, es que hay ahí una brecha importante que, vuelvo a decir, nos puede ser muy útil para ciertas cosas. A ver, evidentemente, como el criterio humano y a la hora de editar un informativo y establecerlo, eso no lo va a ver. También temo muchísimas veces que, y yo muchas veces lo pienso y digo, jo, es que yo hasta antes lo pensaba y ahora se lo he pedido a la IA. Entonces, me está haciendo más bobo porque no estoy exprimiendo y yo mismo soy el que me estoy comiendo mi propio trabajo porque se lo estoy pidiendo a la IA y me estoy acomodando. Entonces, no sé dónde vamos a llegar. Es difícil, ¿eh? Es difícil, desde luego es un cambio como el digital, pues ahora es inteligencia artificial y veremos a ver, supongo que pasará como todo, es un cambio en el que si tú miras atrás dices, jolín, antes pues estábamos hablando de todo, mucho más cuidado, una estética, no sé qué, pero todo era mucho más complicado de hacer, de comunicarte y tal, ahora de repente lo digital te permite rapidez, comunicación, tener una videollamada con una persona del otro lado del mundo a instantáneo y tal, pero tiene la parte negativa de contenido de baja calidad, aceptamos cualquier tipo tal. Entonces yo creo que todo al final va a tener su lado positivo y negativo. Con la IA yo creo que todo está por ver. Sí. Eh, Con la y, IA todo está por ver, por hacer, por ejecutar, porque yo creo que la inteligencia artificial en una redacción puede suponer que desaparezcan de un plumazo un montón de personas que se encargaban de resumir, rehacer, calificar, etiquetar, documentación, el departamento de documentación, el departamento de los que se encargan de hacer tablas, porque nosotros todo lo documentamos, lo grabamos, lo escribimos, lo chequeamos, lo miramos, esta palabra la guardamos para tener, porque muchas veces dice, el presidente de aquella que dijo no sé qué. hemeroteca, ¿no? ¿Eh? Hemeroteca, ¿no? Una hemeroteca, claro. Pues tenemos un fondo documental, Radio Televisión Española tiene un fondo documental espectacularmente enorme. Eso la IA te lo puede clasificar, así ves. Pum. Estas palabras, te cojo un discurso, te lo transcribo, te cojo, me metes un vídeo y me dices, transcríbemelo. Y eso lo está haciendo ahora, bueno, con servicios informáticos también, pero una persona está. Entonces, no lo sé, no lo sé. A mí me da miedo, realmente. Yo te confieso que a mí me da miedo. La inteligencia artificial en ese aspecto. Me ayuda en muchas cosas y le pregunto muchas cosas, me saca de dudas en muchas cosas, otras me le saca de dudas y luego las chequeo y digo, vale, tenía razón, porque ojo, pero me da miedo en ese aspecto de decir la cantidad de redactores que igual empezamos a sobrar aquí, ¿eh? Yo ahí, o sea, totalmente comparto todo lo que has comentado y además pienso también a dónde podría llegar, poniéndome en un caso muy negativo, ¿no? Del uso de la IA, donde la IA formará parte de, pues, de determinadas tareas como, oye, seleccióname de todas estas noticias que te doy y eso ya son cosas que tienen sesgo de alguna manera, ¿no? Y Sí, sí, también la IA al final, depende de qué marca la uses, puede tener determinados sesgos hacia un lado u otro y te puede seleccionar qué tipo de noticias sí y no. claro, Y claro, bueno, que ahí yo veo un supongo. poco de miedo a decir, hostia, es que es lo mismo la información, o sea, ya pasas a estar automatizado lo que te quieran contar. Eso, efectivamente, yo creo que porque las personas que, bueno, es que yo creo que desconocemos totalmente, o sea, incluso nosotros que muchas veces dicen, jo, lo que tú sabrás y la cantidad de información que tendrás, bueno, quizá tengo mucha más información que tú como espectador, porque sé lo que no he contado, lo que no hemos contado, pero yo creo que nosotros tampoco sabemos nada de la inteligencia artificial, entonces supongo que la persona, el equipo, la empresa que esté detrás de cierta IA le puede decir, oye, si te preguntan por patatín, tú eso omítelo. Entonces, si tú le pides de un rank de 150 noticias que te llegan al día, le pides que te seleccione 3, pues hombre, te seleccionará la que su algoritmo haya dicho que unas de ese. Entonces, es peligroso, tío, es muy peligroso. Bueno, Jorge, más o menos creo que hemos dejado como un abanico, ¿no? De cómo, cómo son los informativos, cómo ha evolucionado también lo que es el negocio de la comunicación, cómo funciona lo público y lo privado, creo que también lo hemos estado comentando. Por último,
algún tipo de recomendación de alguien que diga, oye, pues mira, a pesar de todo como pinta, yo soy un apasionado como tú, ¿no? De pequeño me encantan las noticias, lo que sea. Quiero saber un poco más. ¿Alguna recomendación? Mira, hay un libro de Iñaki Gabilondo, un periodista de referente en radio y en tele, que se llama El fin de una época, y cuando él ya lo escribió hablaba de cierta decadencia del periodismo. No sé de qué año es, no sé si es de 2001, no sé de qué año es, imagínate, que lo pongan a día de hoy, si aquello ya era el fin de una época. Y luego, para conocer un poco cómo se hace un informativo de televisión, Elena Resano, de La Sexta Noticias, tiene un libro que se llama La trastienda de un informativo, que hay muchos libros especializados y teóricos de cómo se hace un informativo, pero ese te cuenta su día a día. Cómo se hace el tiempo, cómo se hace tal, cómo ella llega, cómo se prepara, cómo se lee el periódico, cómo hace la reunión. Entonces, 2 libros para hablar de la decadencia, el fin de una época, de Iñaki Gabilondo, y La trastienda de un informativo, de Elena Resano. Yo los dejo ahí. Perfecto, pues esos dos te pediré que nos dejes el link para poder compartirlo con toda la audiencia, tanto ya sea por el canal donde lo estéis viendo, tanto YouTube, Spotify, donde estéis escuchándonos o viéndonos. Por último, Jorge, ¿dónde podrían seguirte o saber un poco más sobre ti? Vale, pues en Radio Televisión Española, todos los días de lunes a viernes hay un programa en Radio 5 que se llama Todo por Hacer, y que vosotros, si ponéis Todo por Hacer en Google, Todo por Hacer, RNE, ahí estamos, y ahí también está Ángel, compartiendo con nosotros conocimientos de inteligencia artificial y de todo tipo de cosas. Ahí estamos en el programa, y cuando dejemos de estar en ese programa estaremos en los servicios informativos de Radio Televisión Española. Entonces, podéis verme en la tele, en la radio, podéis escuchar y de repente aparezco yo. Y si queréis más de mí, pues en el LinkedIn, en Jorge Merayo González, y ahí tenéis un montón de links, vídeos, reportajes. Vale, perfecto. Pues ahí dejaremos también las notas tu contacto y por si alguien quiere echarte un vistacito, también dejaremos el link directo a Todo por Hacer y todo lo que tú me pases, como, oye, aquí ando, tal, pues para que la gente tampoco te pueda ir siguiendo. Sin más, Jorge, no sé si te quedas con algo en el tintero. No, podríamos estar hablando horas y horas y horas, pero yo creo que le hemos dado bastante. Bueno, pues sin más, simplemente agradecerte mucho tu tiempo, que estamos haciendo esto un domingo porque Sí. que tienes el programa es diario, de lunes a viernes, con un nivel de que si colaboradores, de información, de tal, Sí, siempre estamos estresados. que es bastante duro. Pero bueno, darte las gracias por sacar el ratito para compartir con la audiencia de Escala Freelance pues todo tu conocimiento. Yo creo que está súper interesante. Espero que también le haya resultado así a la audiencia, que nos lo deje en los comentarios. Que nos diga. Y sin más, muchísimas gracias, Jorge, y nos vemos pronto, ¿vale? A ti y a todos vosotros, un abrazo muy grande. Ha sido un placer. Aquí estoy para lo que queráis. Venga, chao. Chao, muchas gracias. Bueno, espero que te haya gustado este episodio, que te esté gustando el contenido, y si es así, simplemente te pido que te suscribas al canal, que te suscribas donde lo estés escuchando, donde lo estés viendo, que comentes, que nos dejes comentarios para ayudarnos con el algoritmo a que cada vez tenga más alcance este proyecto y así poder seguir atrayendo a grandes profesionales del sector audiovisual y seguir generando una comunidad cada vez más grande de profesionales. Así que solo te pido un segundo de tu tiempo, un comentario, un like, un compartir, lo que sea que nos ayude con el algoritmo para que entre todos hagamos de Escala Freelance una gran comunidad audiovisual.